palabra a la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. La segunda vez que me ocurre. Y gracias al señor González Navarro. Sí, somos todos navarros. Sí. Bien, en primer lugar, ADIF remite una serie de documentación técnica a la Dirección General de Ferrocarriles solicitando la autorización para la puesta en servicio de la línea. Bien, esa documentación que se remite se refiere a las normas técnicas aplicadas en la construcción de la línea o también remiten todos los análisis, evaluación de riesgos desde el diseño del proyecto, registro de pliegos, casos de seguridad, informes de evaluadores independientes. ¿Cuál es la información que se remite? Se remite los informes de adecuación suscritos por cada uno de los responsables de cada una de las diferentes obras que van componiendo el conjunto de la línea, que es muchísimas obras que la van descomponiendo. Entonces remiten los informes de adecuación a la normativa técnica aplicable, los informes de acreditación de que se han realizado las pruebas y el certificado de que se cumplen las condiciones exigibles en materia de seguridad. Ese certificado es elaborado por ADIF basándose en ese dossier de seguridad que constituiría toda la documentación que ha citado, pero el dossier de seguridad no se remite o no se remitió en aquel momento para la puesta en servicio de la línea. ¿Y los análisis y evaluaciones de riesgos? No. La autorización de la Dirección General de Ferrocarriles se hizo basándose en el certificado emitido por ADIF. Pero bueno, por lo que comenta es una información bastante densa, ¿no? Amplia. Claro, porque el escrito de ADIF es de la fecha de 7 de diciembre de 2011 y la autorización del 9 de diciembre. Sí. Con 48 horas, sinceramente, ¿hubo tiempo para analizar toda esa documentación que usted está comentando? Se analizó toda esa documentación y la siguiente pregunta es ¿qué personas lo hicieron? Pues se analizó. Y el plazo, si observa los plazos de puesta en servicio desde que se inició ese proceso en 2006, que serán las primeras puestas en servicio de la línea, e incluso las últimas autorizaciones de puesta en servicio son plazos normales. Es un proceso de verificación documental el que se realiza y que no se inicia realmente en el momento de que se recibe la solicitud por parte de ADIF, sino que hay un proceso previo en el que se van viendo todos los borradores de la documentación. De manera que cuando ADIF emite esa solicitud o realiza la solicitud formal, es ya con una documentación revisada por la Dirección General en aquel momento, por la agencia en su momento, y que ya cumple o que ya está correcta. No se recibe una documentación por parte de ADIF que no haya sido aprobada previamente. De hecho, si observa la propia resolución de autorización de puesta en servicio, se indica en ella que se habían hecho revisiones previas de documentos con fecha 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Y los nombres de las personas que hicieron esa revisión, lo sabe? Yo fui uno de los que participó en esa revisión. ¿Y cuántas personas más? Era un equipo de 3 personas. 3 personas para revisar toda la información. Sí. ¿Y me puede dar los nombres de las personas que participaban? Pues no lo sé. No sé si tengo que dar nombres de personas o no. Bueno, era por saber quién hizo parte del equipo, vamos. Pero bueno, de todas formas, me parece poco la cantidad de personas, 3 personas para, como digo, en 48 horas revisar a conciencia toda esa información. Yo también me estuve preparando esta intervención, pues buscando un poco quién era usted, qué experiencia tenía, y bueno, encontré esta charla suya como profesor en un curso de ingeniería ferroviaria, y en esta charla usted señalaba que, dentro del segundo paquete ferroviario, una de las cuestiones que entraba eran las directivas de seguridad y de interoperabilidad. Eso es cierto, ¿no? Bien. También en la misma línea de lo que usted comenta en esta charla, el perito independiente Mariñas, en el informe que realiza, que le recuerdo al señor Delgado que Mariñas no es un perito de parte, sino que es un perito independiente, de hecho, el único perito independiente, no como los que ha colocado o interferido el señor Feijóo,
en ese informe del perito independiente, señor Mariñas, dice que es importante recalcar que la interoperabilidad y la seguridad han sido los dos referentes fundamentales sobre los que se ha construido un nuevo modelo ferroviario europeo. Ambos conceptos están íntimamente relacionados y son difícilmente divisibles cuando hablamos de una gestión integral de la seguridad. ¿Está usted de acuerdo en que la interoperabilidad y la seguridad están relacionadas? Sí. Bien, porque entiendo que para cumplir las especificaciones técnicas de interoperabilidad existían también una serie de parámetros de seguridad. No entiendo muy bien su pregunta. Dentro de las ETIs hay algún requisito esencial de seguridad. Pero lo que se pretende con las ETIs es que esa forma de cumplir los requisitos de seguridad se haga de una manera armonizada a nivel europeo, porque realmente la interoperabilidad, su objetivo es conseguir que no haya barreras al mercado dentro del mercado ferroviario europeo. Pero realmente algo con un sello de interoperabilidad no es más seguro que algo No que digo esté que sea más certificado. seguro, digo que vinculado a conseguir esos certificados habrá una serie de condiciones o parámetros, algún tipo de vínculo con la cuestión de la seguridad. Entiendo. Sí, como Está digo, conectado. hay algún requisito dentro de las ETIs relacionado con seguridad que hay que cumplirlo de una determinada manera para asegurar que no se pone una barrera al mercado. Vale. Pero no son requisitos que no estén en las normas nacionales o en un proceso nacional. Claro, y a mí me gustaría poner un pequeño corte de la intervención del director de la ERA cuando explica la resolución del informe de la ERA, en el que se pide que se reabra la comisión de investigación, precisamente hablando de esta cuestión concreta, ¿no? A ver si se escucha. Está subiúdice, señora No Fernández. podemos saber si se ha llevado a cabo una evaluación del riesgo o no. Lo único que podemos constatar es que en el informe no se dice nada al respecto. Y tampoco hemos observado que haya pruebas en cuanto a la aplicación de la Directiva de Interoperabilidad en cuanto a los procesos de autorización. Así que en nuestra evaluación hemos llegado a la conclusión de que el accidente del 24 de julio de 2013, que implicó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad con destino a Santiago de Compostela, no ha sido objeto de una investigación a fondo como exige la directiva. Señora Simplemente Fernández. Bien, lo que venía a decir la ERA es que no se conoce los procesos de que se cumpliesen esos parámetros de interoperabilidad. Bueno, que ADIF, al proyectar la vía, por un lado, dice que sí, que es interoperable, eso está en la proyección de la vía, que dice que se construye con los parámetros de interoperabilidad, y la única forma de verificar real que tenemos de saber si era interoperable o no es que contase con la certificación CE, y para eso la única forma es que la solicitase y que se le fuese dada. Es algo así, por simplificarlo. Es como si un policía para un conductor y le pide el carné de conducir y le dice, no, es que yo sé conducir. Ya no, pero para eso enséñame el carné, demuéstrame, ¿no? Tú tuviste que solicitar y pasar una serie de procesos. Aquí, ¿hubo algún tipo de certificación? ¿Tenía la vía, el proyecto, la certificación CE de interoperabilidad? La se autorizó de acuerdo al artículo 16 del Reglamento del Sector Ferroviario, que era la normativa nacional aplicable en aquel momento. Hay motivos que pueden justificar que no se solicitara la certificación CE en su momento. Y como le he dicho anteriormente, interoperabilidad no es igual a seguridad. En primer lugar, la línea puede ser interoperable sin estar certificada. Probablemente cuando se haga ese proceso de certificación pues se vea que la línea cumple los requisitos de la ETI. Y, como le digo, las ETIs por sí solas no demuestran la seguridad de una línea. De hecho, para poder diseñar y construir una línea es necesario muchísimas normas adicionales a las ETIs, porque las ETIs únicamente se centran en aquellos aspectos que tienen que ver con la barrera al mercado. Entiendo, por tanto, que no tenía la certificación. No tenía certificación. Ha dicho que sí que hay alguna justificación para que no la haya Sí, no por tuviera ejemplo, que pedir. la línea se encontraba en avanzado estado de desarrollo cuando se publicó el Real Decreto 1434/2010, que es la transposición española de la Directiva de Interoperabilidad.
Es una línea que forma parte de un corredor que no estaba incluido dentro de las redes transeuropeas en aquel momento. Un corredor que no estaba conectado con ninguna red transeuropea, por la cual no estaba prevista la circulación de trenes interoperables, con lo cual, bueno, pues la DIF consideró que no era el momento en el que era necesario la solicitud de esa certificación de interoperabilidad. La ley entonces estaba ya traspuesta cuando se puso en... Pero la línea se encontraba en avanzado estado de desarrollo cuando se publica esa norma. Y no se saca después. ¿Por qué cree que la ERA echa en falta entonces este certificado? No lo sé. ¿Ustedes Creo creen que tendrán no era, oportunidad de no era preguntárselo a la ERA. imprescindible? Para ustedes no era imprescindible, no era necesario ese certificado. En aquel momento, en el momento hasta 2015, que se termina de completar el desarrollo jurídico en España de la puesta en servicio de líneas, existía un doble cauce de autorización de subsistemas y de líneas. Estaba el artículo 16 y el Real Decreto 1434 de interoperabilidad. Dos trámites independientes y considerados independientes uno de otro. En el que el trámite de interoperabilidad se estaba considerando como un sello añadido, en el cual la línea consigue un plus añadido de interoperabilidad, que permite considerarla como que no es una barrera una barrera al mercado, a la libre circulación de vehículos. En ese sentido, por eso, en aquel momento, ADIF considera que no requiere la solicitud de ese certificado de interoperabilidad. El tren también supuestamente era interoperable. Entiendo que tampoco tenía el certificado C. El tren se solicitó su autorización de puesta en servicio conforme a lo que permite la Orden 233/2006, que establece expresamente que puede haber vehículos autorizados de primer nivel, aquellos que quieren tener esa consideración de interoperables, o vehículos que piden o solicitan una autorización de segundo nivel, que van a circular exclusivamente por la red nacional y que no solicitan esa sello adicional de interoperabilidad. O sea, que era como una cosa mayor. Ustedes consideraban que cumplir la normativa europea era como una cosa, un extra a mayores. Era tal y conforme se estaba interpretando hasta la Orden 167/2015, que unifica ambos criterios, pero sigue manteniéndolos como dos resoluciones y dos procesos administrativos independientes. En su presentación también una de las cuestiones que comenta es que la Dirección General de Ferrocarriles también cumple una función como autoridad de seguridad al otorgar las autorizaciones de la puesta en servicio. ¿Cree usted, sinceramente, que cumplió con esa función cuando no se aseguró de que cumpliese con la directiva de interoperabilidad? ¿Estaban ustedes realmente haciendo el papel de control y de garantizar esa seguridad? Yo creo que sí. Bien. ¿Sabe usted que 2 semanas después de la inauguración de la línea 082, es decir, en diciembre de 2011, un jefe de maquinistas de Ourense, la primera vez que pasó por la vía 1 dirección Santiago, inmediatamente realizó un informe solicitando medidas porque vio que el accidente iba a ocurrir? Le predijo el accidente, pasando una vez por allí. ¿Tan difícil fue realmente verlo para los expertos en seguridad? Desconozco qué cauce siguió esa solicitud. No le puedo decir nada más. Bien, a mí me parece un poco difícil de comprender que el jefe de maquinistas, la primera vez que pasa, ya vea que allí va a haber un accidente y que la CIAF, el informe de la CIAF, pues tenga puntos tan ciegos como solo para atender al error humano, ¿no? Y que todas las demás causas sean obviadas. ¿Está de acuerdo usted con el informe de la CIAF? ¿Usted lo ha visto? ¿Está de acuerdo? Creo que esa misma pregunta me la ha hecho su compañero. Yo no voy a enjuiciar el informe de la CIAF, no voy a decir si es correcto o no, porque no entraría en conflicto con la independencia que ambos organismos tenemos, la Dirección General de Ferrocarriles en su momento, la agencia ahora, y la CIAF. Claro, pero entenderá también que el conflicto supongo que será con la ERA, ¿no? Quiero decir, no responder al mensaje que envía la Agencia Ferroviaria Europea diciendo esto está mal hecho, reabran la comisión, también supone darle la espalda a la Agencia Ferroviaria Europea, ¿entiende? Pues será algo que tendrá que plantearle usted a la CIAF, porque la CIAF es la que puede decidir si investiga o no investiga el accidente.
La Agencia Ferroviaria Nacional, la Autoridad de Seguridad Nacional, no puede influir para nada en las decisiones de la CIAF. Pero tendrá una opinión, digo yo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre las indicaciones y recomendaciones de la Agencia Ferroviaria Europea cuando están advirtiendo de que son no se unas están haciendo indicaciones las cosas dirigidas hacia la CIAF. La Agencia Española no puede valorar ese tema porque, como le digo, estaríamos vulnerando la independencia que tienen ambos organismos. O sea, no tiene opinión sobre si se debe reabrir o no la comisión de investigación. No. Bien. El proyecto de construcción de la línea... Señora Fernández, ha superado larguísimamente su tiempo. Le pediría que esta fuera su última pregunta. Vale, pues intentaré hacer alguna que no se ha tratado. Bien, el proyecto modificado dice que la línea se equipara para proporcionar el RTMS nivel 2 con, sistema de operación, como sistema de operación principal y un segundo nivel, uno de apoyo en RTMS nivel 1, de respaldo, ¿no? Es cierto. Pero, sin embargo, se pone en servicio con el nivel RTMS nivel 1 y con respaldo al ASFA. ¿Por qué se hace este cambio? Si nos puede explicar el cambio. ¿Y quién decide que se ponga en servicio sin instalar los dos niveles de RTMS y reduciéndolo a nivel 1 y ASFA? La Dirección General de Ferrocarriles en su momento no participó en el proceso de decisión sobre que se instaló o se dejó de instalar o que se modificó, con lo cual no le puedo responder a esa pregunta. ¿Y todos estos cambios no entendieron que debían tenerse en cuenta a la hora de dar esa autorización? No, nosotros recibimos una solicitud de una obra terminada con un sistema instalado. No entramos diferente a valorar. Al proyectado. Se acabó, señora No entramos Fernández. a valorar si es igual o no que el del proyecto. Muy bien, damos por terminada la información. Muchísimas gracias, señora Alejandra.